Necesita blanco, compañero. Sí, estamos. Bueno, buenos días a los compañeros y compañeras de la prensa. Prácticamente comenzando el mes de agosto y comenzando semana, estamos convocando a los medios de comunicación para informarles a los medios dos demandas que hemos radicado en la madrugada de hoy en el Tribunal Federal contra la Autoridad de Energía Eléctrica, contra el gobierno de Puerto Rico y contra los miembros de la Junta de Control Fiscal. En una de las demandas estamos reclamando que se declaren nulas todas las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Las demandas, como dije, fueron radicadas ayer, domingo, o la madrugada de ayer, de hoy. Aquí me encuentro junto a los abogados que participaron en la preparación de la radicación de estas demandas. Se trata de los abogados Rolando Emanuel y su bufete legal, y nuestro abogado de muchos años, el compañero Alejandro Torres Rivera, actual presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Nosotros vamos a tomarnos un poco de tiempo en la explicación de estas dos demandas y la trascendencia de estas dos demandas para que ustedes puedan comprender la importancia de lo mismo, el impacto que tiene cada demanda y el alcance de cada una. Radicamos una primera demanda a raíz del proceso que bajo la ley promesa dio paso al nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal. En ese proceso se violentó el trámite establecido en la Constitución Federal, en la que se establece que es el presidente estadounidense quien realiza los nombramientos de los funcionarios que ejercen la soberanía federal, por lo que debió ser él, el presidente de los Estados Unidos, quien nombrara a los miembros individualmente de la Junta con el consejo y el consentimiento del Senado y no mediante un mecanismo irregular que ideó el Congreso, bajo el cual el presidente tuvo que escoger de una lista sometida por los líderes congresionales. Ese mecanismo, según resaltamos en la demanda, choca directamente con la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos, que dispone que es el presidente quien realiza un nombramiento con el consejo y consentimiento del Senado. Por ello argumentamos en la demanda que el proceso de nominación y nombramiento establecido por la ley promesa violó claramente la separación de poderes al impedir o menoscabar como el presidente cumple con su mandato constitucional de nombrar los oficiales federales. Por eso entendemos que no solo la disposición congresional es inconstitucional, sino también las certificaciones, nombramientos y todas las acciones que posteriormente implantó la Junta de Control Fiscal, las cuales son nulas en consecuencia de todo lo anterior. Para hacer en arroz y habichuela, el proceso republicano de los Estados Unidos de nombramiento es igual de Puerto Rico. El que nomina es el presidente de los Estados Unidos. Si ustedes recordarán, el Congreso creó un mecanismo, lo cual había nombramientos republicanos y demócratas
y que el presidente tenía que escoger de una lista que la mayoría parlamentaria le sometía el candidato. Eso es inconstitucional, porque ahí viola la separación de poder. El que tiene que la libertad de nombrar, no de forma obligada, no de forma impuesta de una lista, sino de forma discrecional, es el presidente de los Estados Unidos, y el Senado decide si da consentimiento o no. Por lo tanto, eso viola la Constitución de los Estados Unidos, y por ende, esos nombramientos que se realizaron son totalmente inconstitucionales, y todas las tomas de decisión de ellos son nulas. Y eso es lo importante de esta primera demanda. Vuelvo y repito, los miembros que componen la Junta de Control Fiscal fueron nominados con un proceso inconstitucional en los Estados Unidos. Al que le toca nombrar a su discreción, sin ninguna condición, es el presidente. Y el Senado da el consentimiento. Si ustedes recuerdan nuevamente, en este proceso el Congreso creó un mecanismo de un listado de candidatos, uno por ellos, por los republicanos, y algunos candidatos que pueda nombrar la minoría parlamentaria. Le decían al presidente, de esta lista, tú vas a escoger los que vas a nombrar. Ese mecanismo es inconstitucional porque violenta la separación de poderes. Y por consecuencia, los miembros que hoy compone la Junta de Control Fiscal, al menos 6 de los 7, están nombrados en violación a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y qué efecto tiene eso? Que las decisiones que tomó esta Junta de Control Fiscal, llámese el plan fiscal, llámese las certificaciones que ha emitido, llámese la recomendación o la orden que dio sobre la reducción de jornada de trabajo y otras tantas, son totalmente nulas porque no tenían la facultad constitucional para poder emitirla delegada por el Congreso y la cláusula territorial de los Estados Unidos. Ese es el impacto que tiene esta demanda, para que vean el alcance de esta demanda que la UTIER radicó en contra de la Junta de Control Fiscal. También radicamos una segunda demanda, porque la ley promesa y su implantación mediante los planes fiscales avalados y aprobados por esa Junta viola de forma inconstitucional los acuerdos plasmados en nuestro convenio colectivo, el cual representa entre las partes, representa la ley entre las partes, y no pueden ser alterados arbitrariamente como lo ha hecho tanto la autoridad como el gobierno. Para hacer esa afirmación nos amparamos tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de los Estados Unidos. Es precisamente la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 1, sección 10, la que prohíbe que un Estado apruebe leyes que disminuyan, dañen o perjudiquen obligaciones contractuales. También lo prohíbe la Constitución de Puerto Rico. Y porque estamos conscientes de que las obligaciones contractuales son ley entre las partes, entendemos que las mismas solo pudieran ser alteradas bajo ciertas circunstancias que en este caso no existen, ya que tanto el gobierno como la Autoridad de Energía Eléctrica tienen a su disposición otras opciones y medidas para satisfacer el propósito que dicen perseguir, de obtener mayores ingresos al fisco y controles fiscales sin tener que destruir los derechos nuestros. La demanda radicada contra el gobierno y la autoridad explica que las condiciones de trabajo acordadas con la UTIER a través de nuestros convenios colectivos son derechos que han pasado a ser propiedad privada de cada empleado, ya que fueron obtenidos como parte integral de nuestra remuneración negociada. Aún así, el gobierno ha menoscabado esos derechos propietarios con al menos 4 leyes, 3 aprobadas este año y una en el 2014. La ley 66 del 2014, que ustedes hemos hablado sobre ella, y este año la ley 3, la ley 8 y la ley 26 del 2017. Esos derechos propietarios adquiridos por los trabajadores están protegidos además por la 5ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que un derecho propietario no puede ser incautado y una justa compensación. Igualmente está protegida por la Constitución de Puerto Rico en su artículo 2, sección 9, que establece una disposición similar. La UTIER, a través de esta demanda a la autoridad y al gobierno, puso en conocimiento de que además de contar con una cláusula única en Puerto Rico en nuestro acuerdo contractual con la autoridad, obliga a mantener vigente nuestro convenio colectivo hasta que se firme uno nuevo.
También contamos con otra cláusula que garantiza la estabilidad de empleo de nuestros trabajadores. Eso significa que se les garantiza su empleo bajo las condiciones acordadas por las partes y no por otras causas establecidas o impuestas por el poder político. Antes de finalizar, pasado viernes escuchamos al gobernador y hoy lo escuchamos nuevamente reiterar su oposición a la disminución de la jornada laboral que él mismo presentó en el plan fiscal. Si él no cree realmente en ese proceso, ni igual que no cree en la disminución de las pensiones, y queremos partir de la premisa que también las leyes que aprobó él fueron impuestas por el plan fiscal, pues yo le invito a que se una a esta demanda junto contra la Junta de Control Fiscal. Si realmente el gobierno de Puerto Rico está hablando con sensatez y sinceridad de no creer en esas medidas que son austeras y que perjudican la economía del país, la vida social de nuestros compañeros, pues yo le invito al gobierno y al gobernador Ricardo Rosselló a que se una a esta demanda, que no es otra cosa que enfrentar de verdad, de frente a la Junta de Control Fiscal, y no enfrentarle en los medios ni en mensajes televisivos. Obviamente, esto es un proceso legal. La Unión hará las movilizaciones y las acciones que tenga que hacer para complementar esto. No estamos sustituyendo jamás un mecanismo por el otro. Finalmente, quiero puntualizar y recalcar que debido a que desde un inicio todo el proceso de selección de los miembros de la Junta que podría en vigor la ley Provenza estuvo viciado, afirmamos que todos los actos posteriores amparados en esa ley son nulos. Como dije anteriormente, los nombramientos de estos miembros violan la Constitución que el propio Congreso juró defender, pues todas las acciones de estos miembros son nulas, porque no tenían un poder delegado constitucional. Y ustedes saben ya el impacto que va a tener. Por eso es que invito al gobernador, si él no cree en la reducción de jornada de trabajo, si él no cree en reducir las pensiones, y si él dice que las leyes que tuvo que aprobar fue porque el plan fiscal se las impuso, por aquí tiene el mecanismo del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, para entonces enfrentarse a la Junta de Control Fiscal de frente y de verdad. También tenemos los compañeros abogados. Abrimos la discusión a las preguntas de ustedes, los compañeros de la prensa, si quieren también hacerle alguna pregunta a los compañeros abogados. Compañera de... Que ustedes sepan, las otras juntas que se habían compuesto anteriormente de supervisión fiscal para otros estados y otras jurisdicciones de Estados Unidos, ¿se hicieron de igual forma? Sí, si me permite. Lo que pasa es que Promesa no tiene precedente en los Estados Unidos. En Promesa, los miembros de esa junta ejercen unos poderes extraordinarios a base de la cláusula territorial de la Constitución Federal. Tienen poderes de ir por encima de las disposiciones de nuestra Constitución, de las leyes, de los reglamentos, de la política pública del gobierno, y en ese sentido, pues no es comparable. Eso es lo que establece firmemente que el presidente, como está nombrando a 7 personas que van a ejercer directamente la soberanía federal sobre Puerto Rico, tenía que pasar por el proceso explícito que hay en el artículo 2, sección 2 de la Constitución Federal. ¿Y su nombre, por favor, licenciado? Rolando Emanuel Jiménez. Otro compañero. Obviamente, siendo un planteamiento novel, ¿cómo entonces podríamos contrarrestarlo con otros precedentes que se han dado de nombramientos que se dan por terna? O sea, no es en Puerto Rico y en Estados Unidos no es la primera vez que se hacen nombramientos por terna. O sea, inclusive en Puerto Rico la procuradora de la mujer en un momento dado se nombraba así. Se presentaba una terna, las mujeres recomendaban una terna y la gobernador escogía así. O sea, ¿cómo vamos entonces en este proceso a impugnar esa parte que podríamos llamar del pueblo, entonces recomendándole a un regente una persona? Hay precedentes sobre violaciones a la cláusula de los nombramientos, y esta cláusula parece ser un poquito trivial, pero no lo es, porque establece los mecanismos
de pesos y contrapesos entre los poderes del gobierno federal. Hay una separación de poderes. Y los que escribieron la Constitución Federal no querían que el poder de nombrar a las personas se concentrara en uno de los poderes. Y por eso le dan discreción absoluta al presidente para escoger, y es el Senado el que da su consejo y consentimiento. Eso es un trámite explícito, claro, donde hay que mirar y hay que hilar fino es si estas personas que estamos nombrando realmente son oficiales federales. Aquí se trata de unos oficiales, como le expliqué a la compañera periodista, que van a ejercer directamente la soberanía del Congreso de la cláusula territorial. Y por ende no hay duda que el poder que están ejerciendo es de primera categoría, una soberanía que está explícita en la Constitución, y en ese sentido hay que seguir el trámite. En otro tipo de funcionarios se pueden establecer otros procedimientos, porque la misma cláusula de nombramiento dice para otros funcionarios secundarios el Congreso dispondrá cómo es que se van a nombrar. Pero aquí entendemos que hay una diferencia dramática en cuanto a los poderes que tienen los miembros de la Junta de Control Fiscal. Y en términos de la legitimación activa que ya se le ha dado a los tribunales a esta Junta para tomar determinación y para radicar pleito a nombre de Puerto Rico, ¿cómo quedaría entonces el proceso? Porque ya la jueza Taylor Swain le ha dado legitimación activa a reconocerle los procesos que han radicado. Claro, pero es la primera vez que se le plantea que en realidad esas actuaciones podrían ser nulas por violación a la cláusula de los nombramientos. O sea, si yo no estoy nombrado conforme a derecho, no tenía ninguna autoridad. Y si no hay autoridad para ejercer esos poderes, pues los actos son nulos. Ese es el planteamiento, que serían nulos de raíz porque se violentó un principio fundamental de la Constitución Federal. Así que el hecho de que la jueza haya reconocido una legitimación activa y que se hayan realizado infinidad de trámites es porque no se había planteado anteriormente. Ahora esto es un planteamiento de raíz, de umbral, que habría que atender para ver si es necesario tomar otro curso. Por ejemplo, podría tener que inventarse la ley promesa para que se establezca el procedimiento que cumple con la Constitución. Y eso está en el poder político, pero si el tribunal en el poder judicial determina que efectivamente se violó la cláusula de los nombramientos, el Ejecutivo y el Legislativo Federal tendrían que actuar. Mire, ¿por qué ahora? Porque esto no se había radicado antes, porque la Junta ya lleva aquí bastante tiempo ya. Bueno, los planteamientos maduran. Esto es una ley nueva, es una ley que todo el mundo está mirando de diferentes ángulos. Hay juristas que habían visto ese problema, sin embargo nadie lo había presentado. Me parece a mí porque cada parte determina cuál debe ser su postura conforme a sus intereses, y probablemente a los bonistas no les conviene que la Junta se anule porque tenían la expectativa de que eventualmente la Junta iba a permitir el pago, pero no ocurrió. Así que en realidad entiendo que es oportuno que Lutier haya radicado ese punto, porque nosotros como entidad obrera que tiene un acuerdo de convenio colectivo con Lutier tenemos legitimación activa para cuestionar cualquier actuación que perjudique los derechos de los trabajadores, y ese es un cuestionamiento que va a la raíz de los poderes que se ejercieron en contra de Lutier. Cuando a partir de septiembre 1, cuando entre en vigor la reducción de jornada laboral, prevén ustedes que otras organizaciones sindicales radiquen demandas cuando se le bajen horas, se le quiten días a los empleados unionados? Me parece que uno de los problemas que tiene el asunto del título 3 en Puerto Rico es la poca participación que hasta este momento han tenido todas las organizaciones perjudicadas por el proceso de título 3. Desafortunadamente, cuando uno va a las pistas de título 3, hay cientos de abogados y prácticamente los abogados de Puerto Rico representando clientes de Puerto Rico son muy pocos. Así que yo anticipo que este paso que ha dado Lutier para hacer este tipo de planteamiento en cuanto a la nulidad de las leyes que menoscabaron sus derechos de los convenios colectivos y a la nulidad de las actuaciones de la Junta podría dar paso a que otras organizaciones también participen del proceso judicial y se le pueda llevar a la jueza Taylor Swain la perspectiva de las personas que están afectadas directamente por la ley promesa aquí en Puerto Rico, porque hasta ahora el grueso de los planteamientos tienen que ver únicamente con las reclamaciones de bonos, y eso no es la totalidad de la realidad en Puerto Rico. Licenciado, quiero señalar que la cuestión legal trabajan los abogados, los sindicatos, tenemos que ponernos y conformar un frente para la lucha
junto al pueblo en cualquier esfera. De los trabajadores tenemos que salir a la calle y esto, y como dije ahorita, esta acción no sustituye ni pretende sustituir jamás la lucha que tenemos que dar en la calle como pueblo y como trabajadores. Esto es un elemento, una herramienta que estamos utilizando y cuestionando para aquellos que defienden la Constitución y el derecho. Pero para que defendamos la justicia, tenemos que defender en la calle, luchando de frente a esto. Y en lo que decía Alex ahorita, no podemos perder de vista que en los cargos principales, la separación de poderes que está en el poder republicano establece que, imagínate que ahora todos los nombramientos los recomienda el Senado de Puerto Rico al gobernador, para después darle el consentimiento. Y que le diga al gobernador, yo le voy a hacer nombrar secretario de justicia de esta terna. ¿Dónde está la separación de poderes? No hay ninguna. Por lo tanto, es un evento que es extremadamente importante y que sería interesante que se manifieste el poder judicial frente a esto, para ver si realmente hay separación de poderes. Una pregunta. Tengo aquí al compañero. Quiero preguntar al licenciado, ¿cuál sería el escenario que pudiera esperar el país de ustedes prevalecer en esta demanda contra la Junta de Control Fiscal? Bueno, toma nota de que esto es un proceso judicial que tiene una velocidad que no es muy acelerada, ¿verdad? Porque hay unos términos que corresponden y que hay que cumplir, hay que emplazar. Ellos tienen derecho a contestar esta demanda. Ellos podrían radicar mociones de desestimación. ¿Cuánto tiempo? Pues tienen 30 días para contestar una demanda. Podrían contestar con una moción de desestimación, se litigaría la moción de desestimación, pero lo más interesante es que por la naturaleza del planteamiento que va a la raíz de promesa y que se ampara en el artículo 2, sección 2 de la Constitución Federal, esto es un caso que de seguro llegaría al Tribunal Supremo Federal para una adjudicación final. Y promesa dice que esos casos deben atenderse con la mayor premura. Le ordena tanto al Tribunal de Apelaciones como al Tribunal Supremo que adelanten la resolución de esos casos. Así que podríamos entender que cualquiera de las dos partes que salga afectada por una determinación de la jueza Taylor Swain podría recurrir por todo el trámite apelativo. En términos de, si lo entendí bien, ustedes lo que están planteando, entre otras cosas, es que como esto es un territorio, las leyes estatales y federales aplican en igualdad, no una sobre otra. ¿O entendí pues al revés? No, las leyes federales van por encima de cualquier ley, incluyendo la Constitución de Puerto Rico, y el detalle es que los poderes que están ejerciendo estos miembros de la Junta son intrínsecos al poder de la cláusula territorial, que es el poder más grande que tiene el Congreso para disponer de Puerto Rico. Pero en términos, ustedes lo que están diciendo es que como tal, como las leyes aplican, las leyes federales aplican a Puerto Rico, de la misma manera se debe entonces tomar en base a la manera en que se están nombrando, tomando en cuenta las leyes federales. Toda ley federal tiene que cumplir con la Constitución Federal. Ahí es que hubo el error. El Congreso, tratando de distribuirse la influencia sobre el proceso de reestructuración, establecieron un mecanismo creativo, pero totalmente irregular, donde el líder de mayoría, el líder de minoría de cada una de las cámaras escogía unas personas para que el presidente determinara, y eso es lo que violenta. Así que es un conflicto entre una ley federal, promesa, y la Constitución Federal. En esto no tienen que ver las leyes de Puerto Rico. En el otro caso, donde se impugna la legalidad de las leyes que menoscabaron los derechos, sí, la Constitución de Puerto Rico tiene cláusulas similares a la Constitución Federal. La cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales y la cláusula de que se prohíben las incautaciones sin justa compensación. Si pudiera mencionar cuáles son algunas de esas obligaciones contractuales que ya se afectaron con las leyes aprobadas en los pasados meses y cuáles están también en riesgo con las últimas decisiones que ha tomado la Junta. La más notoria, la reducción de los 15 días de vacaciones, la más notoria, el sistema de pensiones, el plan médico, la estabilidad de empleo de los trabajadores a través del mecanismo de subcontratación de labores, la unidad apropiada, la acumulación de licencias, la reducción de los 15 días, la acumulación de licencias, y otras como la licencia de accidente, que es un derecho extremadamente necesario en la industria que nosotros trabajamos, y ustedes han cubierto la gran cantidad de compañeros y accidentes fatales o graves que hemos tenido, y ahora de forma
totalmente irracional e insensible se le quite ese derecho solamente para cumplir con un mecanismo económico a un oponente y sin perder de vista la rehabilitación del trabajador. De 50 causas, 35 se afectaron con esto de diferentes formas. Y de igual forma, compañera, a un montón de sindicatos. Nosotros estamos aquí en el caso de la UTIER, pero aquí se afectaron un sinnúmero de sindicatos en sus cláusulas también de negociación que acordaron libre y voluntariamente con un acuerdo contractual entre las partes y establecer una ley que tampoco atiende una crisis, son leyes de forma permanente. Yo te voy a quitar esto por ahí para abajo. ¿Cuándo vence el convenio? El convenio tiene una cláusula de continuidad automática. Entonces, nosotros, hasta que no se negocie un convenio nuevo, sigue vigente en todas sus partes, con toda su fuerza, el convenio que sigue en el momento vigente, ¿verdad? Está acordado, excepto aquellas cláusulas que sí ya tienen terminación. Por ejemplo, el aumento de salario, el último fue en el 2011. Eso tiene terminación porque dice hasta el 2011 el último aumento, pero todos los demás causas del convenio tienen vigencia de continuidad automática. ¿Cuál es el llamado nuevamente que usted le hace al gobernador? Bueno, el gobernador el viernes retó, por lo menos eso es lo que ha dicho públicamente, a la Junta de Control Fiscal. Dijo que no le va a hacer caso a la Junta de Control Fiscal, a pesar que el propio gobernador fue el que sometió el plan fiscal y en el plan fiscal estaba la reducción de jornada. Pues si ese plan fiscal fue, dando el margen de la duda, fue sometido de forma obligada por la Junta de Control Fiscal, pues este tiene la oportunidad de ahora enfrentar a la Junta de Control Fiscal, no en los medios, sino en los procesos legales de frente, diciendo a los miembros que usted no tiene ningún poder para poder tomar determinaciones porque están nombrados de forma inconstitucional. Pues que el gobernador se una como amigo de la Corte en este proceso, si realmente tiene la valentía de enfrentar a la Junta de Control Fiscal. A mí me gustaría una reacción del presidente del Colegio de Abogados sobre estas dos demandas y cuál va a ser el rol del colegio en este representación legal que estarán haciendo. Primero, yo estoy aquí como abogado de la UTIER, que lo he sido por lo menos desde el año 81. Que sea presidente del colegio no quiere decir que estoy aquí a nombre del colegio. Pero según ustedes escucharon con la explicación que dio el compañero Rolando Emanuel, y aquí hay un bottom line que es fundamental. Donde no existe jurisdicción, usted no tiene ninguna facultad para estar tomando determinaciones. Y el planteamiento nuestro es que si esa junta ha sido nombrada violentando las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la separación de poderes, pues quiere decir que todas las actuaciones que se han hecho por parte de la Junta de Control Fiscal han sido sin jurisdicción para ello, porque no hubo un nombramiento conforme a las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, si no hay jurisdicción, todas las actuaciones que haya hecho la Junta de Control Fiscal hasta el día de hoy son nulas. Y si son nulas, eso tiene un efecto de dominó que incluye las determinaciones más recientes en las certificaciones de los planes de ajuste fiscal. Tiene un efecto de dominó desde el punto de vista de las medidas que ya se han anunciado del pasado 4 de agosto, dirigidas a la reducción en un 10% de la jornada de trabajo para gran parte de los empleados que trabajan en el gobierno central. Tendrá un efecto de dominó sobre cualquier determinación que se tome relacionado con el ajuste progresivo de las pensiones a los pensionados en un 10%, e incluso puede tener efecto de dominó sobre medidas que se están tomando o se han tomado dirigidas a reducir las aportaciones de subsidios a los municipios, determinaciones tales como la afectación que se ha hecho en los recursos para la Universidad de Puerto Rico, medidas como las que se están planteando, que se están tomando o se van a tomar desde el punto de vista de reducciones en el presupuesto del gobierno y de las aportaciones en el área de la salud, es decir, revierte a lo que fue su origen todo cuanto se haya actuado. Y ciertamente eso tiene un efecto y unas consecuencias, por lo tanto es un planteamiento de umbral que tiene que ser resuelto por parte de la juez, si es una junta que está actuando con poderes delegados y en el ejercicio de su jurisdicción, o si es una junta que está actuando al margen de los poderes delegados y sin jurisdicción para ello. Tengo dos preguntas más.
es referente a si esta demanda de alguna forma, de forma automática, pondría un injunction, o sea, paralizaría que se pusiera en efecto la reducción de jornada laboral. No necesariamente, porque esto es un proceso judicial que va a tomar un tiempo antes de que haya una determinación final y firme en cuanto a los méritos del planteamiento. Y como ya anticipé, es una cuestión que es evidente de que cualquiera de las partes que pierde el caso va a querer recurrir por la vía apelativa porque es un planteamiento muy sólido. Y hace falta una determinación final para que entonces puedan paralizarse las gestiones que estuvieran en curso o cualquier otra decisión que se vaya a tomar. La otra pregunta es referente a si... Pero en esa parte eso nos quita que algún otro compañero que esté afectado directamente, recuerden el caso nuestro, no está anunciado una reducción de jornada, por lo tanto no tenemos legitimación para poder establecerlo. Pero otro compañero que se ve afectado en el proceso puede acoger esta argumentación para pedir un interlisto, una paralización del proceso. O sea que le estamos dando otra herramienta a otros compañeros para que sí que vean perjudicados puedan así hacerlo. Le pregunto si no temen como un backfire, porque si digamos que tienen un caso bien sólido y la Corte así lo adjudica, y entonces habría que enmendar la ley promesa, si es lo correcto, y entonces le tocaría a Trump elegir esos representantes en la Junta de Supervisión Fiscal, que se ha mostrado totalmente indolente ante lo que pueda ocurrir en Puerto Rico. En realidad eso es un planteamiento que se consideró, se ponderó y escogimos hacer la reclamación porque la pregunta es, ¿se puede poner peor? En realidad el cuestionamiento de estas actuaciones de la Junta es indispensable que se haga con todos los mecanismos posibles, no solamente en el tribunal, sino también con los otros mecanismos de presión. Y por eso es que, aunque eso pudiera ser una consecuencia eventual de este litigio, hay que combatir la Junta por todas las actuaciones que están tomando. Desde el punto de vista, ese es el punto de vista de derecho, desde el punto de vista político de la Unión. Claro que lo evaluamos. Por aquí la audiencia se ha distinguido y se ha destacado por tomar decisiones difíciles y creativas y novedosas. Y asumimos la responsabilidad. Le advertimos al país hace más de un año que la Junta de Control Fiscal no era lo mismo llamar al diablo que verlo venir cuando el país mayoritariamente la apoyaba. El tiempo nos dio la razón de las consecuencias de las acciones de la Junta. Por lo tanto, en ese mecanismo de que dar conciencia frente a nuestro pueblo, estamos diciendo al pueblo, ese derecho o esa imposición congresional a los derechos autónomos de un país y democrático, ellos mismos violentaron el de ellos. Por lo tanto, hay que decirle a ellos que lo que están haciendo, además de inmoral, como dijo el presidente de la Junta, Richard Carrión III, y antidemocrático, también es inconstitucional. Y nosotros, sabiendo eso, no podemos pasar callados frente a una posibilidad que puede existir, pero tenemos una realidad que hoy que estamos viviendo y hay que enfrentar la realidad antes de la posibilidad. Déjame añadir un elemento, porque ya tienen la visión de derecho, ya tienen la visión sindical, yo voy a incorporar un elemento quizás filosófico. Y es que Martín nos decía a nosotros que no hay nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. O sea, actuar nosotros con indecisión en este momento cuando tenemos un planteamiento que hacer para enfrentar, combatir y quizás eliminar la Junta que conocemos hoy, sería un ejercicio de indecisión que sería imperdonable. Me gustaría ver si me pueden explicar el argumento que ustedes hacen, si lo entendí bien, sobre la diferencia entre lo que serían funcionarios del gobierno de Estados Unidos versus funcionarios del territorio. Que ustedes plantean aquí son en parte la demanda. Lo que pasa es que la ley promesa juega un poco con los conceptos para tratar de evadir este problema y está diciendo que esa Junta de Control Fiscal no es una agencia federal, ¿verdad? Y entonces tú podrías decir, bueno, si no es una agencia federal, entonces no le aplica a la Constitución. Lo que ocurre es que en la definición de si aplica o no aplica la cláusula de los nombramientos, lo que está en juego es qué poderes está ejerciendo esa persona, no es la etiqueta, no es el nombre, y hay toda una serie de elementos que se tienen que considerar para definir esa situación de ejercicio de la soberanía federal. Hay una opinión del Departamento de Justicia del 2007 que se cita extensamente,
donde ellos hacen ese análisis, y cuando uno compara eso con los poderes que tiene la Junta, pues evidentemente esos son unos funcionarios federales de primera categoría, ejerciendo una soberanía que no evita que apliquen la cláusula de los nombramientos por el mero hecho de que una disposición de la ley diga que ellos no son funcionarios federales. O sea que básicamente lo que usted está diciendo es que la cláusula territorial no iría, no hace excepción. O sea, independientemente de la que se aplique, es federal. Es federal, y no solamente eso, sino por el mero hecho de que le cambies la etiqueta a la Junta, no cambia su naturaleza, y eso es un principio que en el derecho se maneja mucho, ¿verdad? El nombre no hace la cosa, hay que mirar sustantivamente qué hacen esas personas. Y cuando uno mira lo que dice la ley, cuando uno mira lo que han hecho, se da cuenta de que realmente es un nombramiento de una jerarquía nunca antes vista. Estas personas están dominando una nación, dominándola arbitrariamente, sin que tengan ninguna responsabilidad democrática, sin que nadie haya votado por ellos. Por ende, es uno de los poderes que podría asemejarse al poder de declarar la guerra, en el sentido de la jerarquía que tiene dentro del ordenamiento constitucional. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Yo tengo una duda, y es que de demostrar que es ilegítimo, ¿habría consecuencias para quienes los eligieron o para los mismos miembros? Porque ciertamente se ha gastado mucho, se ha invertido mucho dinero en la Junta. En realidad, el Congreso no responde cuando el Tribunal Supremo decreta que una ley de ellos es inconstitucional. Sí hay una serie de consecuencias, y a veces los tribunales atemperan esas consecuencias. El Congreso tendría el deber de actuar inmediatamente para resolver ese problema, y empezaría el juego otra vez, porque si los miembros no tenían autoridad para ejercer esos poderes y se enmienda la ley para crear el mecanismo apropiado para sus nombramientos, tendría que iniciarse ese trámite otra vez. ¿Y los millones que se gastaron? Pues eso es una consecuencia dramática de todo este proceso. Es una consecuencia de la imposición colonial de esa Junta de Control Fiscal, porque aun cuando no se impugne, es evidente el derroche que está incurriendo esa Junta de Control Fiscal, y es evidente que se ha creado un estamento adicional de clase política que lo que está haciendo es disponiendo de nuestro presupuesto. Y ver, está en el mismo bolsillo de Elisa Donaghey, y está en el mismo bolsillo de aquellos que tomaron decisiones para hipotecar el país por 72.000 millones, que se niegan a auditar y que ahora pretenden que la Junta de Control Fiscal, donde hay miembros que son parte de ese proceso, auditen la deuda. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias a los compañeros de los medios, y esperamos que esta noticia, como advertimos, va a marcar el palo de fondo, como lo hace la audiencia. Sí, una cámara. Moderno, coño.